y gloria sea su nombre por los siglos de los siglos. Bien, abramos nuestras Biblias en Salmo 119, verso 98, 99 y 100. Salmo 119, el más largo de todos los salmos. Parece que es un compendio, un resumen de alabanza a las leyes de Dios, a los mandamientos, a los preceptos. Salmo 119, 98. Aquí nos dice para qué Dios da los mandamientos, para darnos sabiduría. Nos dice también para qué nosotros buscamos esas leyes de Dios para nuestra meditación y para la aplicación del mismo. Yo ruego que el Señor sea dirigiendo, y si alguno se cree espiritual, tiene que saber que Dios es espíritu y en espíritu tenemos que servirle. Si pudiéramos dar cosas materiales al Señor, un kilo de oro, qué sé yo, un edificio, el Señor lo despreciaría ciertamente, porque Dios no quiere cosas materiales porque es espiritual. Él quiere un corazón contrito y humillado, una persona que le obedezca y esté bajo sus mandamientos, bajo sus órdenes. Es lo que quiere el Señor. Por lo tanto, si usted quiere conocer a Dios, tiene que buscar las cosas espirituales. Y de eso se trata la enseñanza de hoy. Se llama el voto del nazareato. Y antes de eso, vamos a hacer un preámbulo como de la parte del Salmo 119, la parte 98, para qué son los mandamientos de Dios. Salmo 119, verso 98, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Si guardamos los mandamientos de Dios, si los memorizamos, nos hace sabios. Y como decía la hermanita Yelipse, no tenemos la sabiduría. Claro, nadie nace sabio, pero aquí está la sabiduría del conocimiento de Dios. Y Dios es espíritu y quiere que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad. La enseñanza de hoy es para que nosotros nos apartemos, seamos ungidos de Dios y recibamos el Espíritu Santo para poder ser llamados hijos de Dios, porque si Dios es espíritu, nosotros tenemos que ser espirituales. Y hoy la enseñanza nos va a enseñar cómo acercarnos a Dios. Y entonces ya no tener un Dios de oídas, que me contaron cómo era Dios, sino yo poder decir, conozco a Dios y Él me conoce. Estaba perdido y me llamó, me encontró. Y yo ya lo conozco, ya no necesito que me digan quién es Dios, ya lo conozco, vivo en Él y quiero vivir en Él. Verso 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces, hermanos, el entendido es el que pone en práctica estos mandamientos. Cuando Dios da una orden y la persona hace lo que Dios le manda, esa persona ha meditado y ha sido un hijo obediente, que el papá lo manda, inmediatamente se para y hace lo que Dios le manda. Y en el verso 100 dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Entonces los mandamientos son para guardarlos. Entonces los mandamientos son para hacernos sabios, para hacernos entendidos y para guardarlos en nuestra mente. ¿Para qué? Para utilizarlos cuando sea la necesidad. Hay un momento que nosotros necesitamos los mandamientos de Dios y entonces ahí es, hermanita Yelipse y hermanitos, donde es el sabio. Es el sabio el que guarda la palabra y la utiliza en el momento que tiene que utilizarla. Un soldado no utiliza el fusil en todo momento, pero lo utiliza en los momentos de combate. Y en los momentos de tranquilidad lo está limpiando, lo está guardando, lo está conociendo. Y este es nuestra espada. Tenemos que limpiarla, pulirla y usarla. Porque ahí guardada no va, una espada sin uso se daña, se oxida. Tenemos que sacarla, limpiarla, usarla. Y esa es la espada que hoy vamos a usar. Bien, abramos nuestras Biblias en Números capítulo 6, del verso 1 al 7. Desde muy temprano en la Biblia nos habla ya el Señor de cómo apartarnos. Números capítulo 6, del verso 1 al 7. Gloria al Señor. El voto de los nazareos. El voto del nazareo. Está una palabra hasta rara que uno dice, bueno, que es nazario y que es voto y eso tan antiguo y eso está actualmente vigente. ¿Puedo ser yo un nazareo? Es la pregunta que al final
nosotros mismos debemos responder. Números capítulo 6, del 1 al 7, el voto de los nazareos. Pero bueno, antes de seguir, ¿qué es un voto? Habíamos dicho que un voto es una promesa. El voto es una promesa que yo hago particularmente de manera individual, voluntaria. No es una ley, ni es una norma de Dios. El voto es algo que le nace a ustedes del corazón para ofrecer una persona o una cosa. Yo puedo hacer votos a Dios de cosas materiales, o puedo hacer votos de mi ser, de algo que sale de mí. El voto es una consagración o una separación o hacer una promesa a Dios de algo o de alguien, de alguna conducta que yo quiera hacer. Este voto es voluntario, no es obligatorio hacer votos, no es obligatorio, pero sí es obligatorio cumplirlos. Cuando de mi boca sale, acuerde que nosotros habíamos recibido una enseñanza que decía, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Entonces el voto es una promesa y del nazareato es estar separado o sacado fuera del uso para dedicarse a Dios. Puede ser un objeto, una cosa. En la iglesia las cosas son de Dios, entonces tienen voto de no usarse para otra cosa que no sea sino de la iglesia. Ya para las cosas seculares ya no, hay otras personas que pueden alquilar, o bueno, en fin, pero las cosas de la iglesia, son para Dios. Y usted no es una cosa, usted es una persona de la iglesia, luego usted está separado para Dios siempre, no solamente cuando venga al culto, no solamente cuando abre su Biblia, siempre usted debe recordar que usted está separado para Dios. Usted está guardado para Dios. Entonces, el nazareato es esa dedicación o servicio a Dios o objeto a Dios, está reglamentado por Moisés en el libro de los Números del 1 al 6. El hacernos nazareos o el nazario en esa época no se salía de la vida social, él permanecía en la vida social. Entonces, hoy en día, y nosotros podemos hacerle votos al Señor. De hecho, cuando usted entra a una iglesia cristiana, lo primero que hace es separarse de tres enemigos que tiene. Su propia carne, que es el peor enemigo, porque esta carne dice, yo no quiero leer, yo no quiero ayunar, yo no quiero velar. Y el mundo que dice, pues no necesitamos de Dios, mire cómo nosotros nos podemos defender, nosotros tenemos todo. Y del diablo que le dice, no hay Dios, es mentira, usted haga lo que le parezca, usted aquí va bien. Pero el mismo diablo está condenado al infierno, está perdido ya. Él perdió la batalla en la cruz y nosotros recibimos la vida en la cruz. Entonces, en esos términos, vemos ya que son los votos del nazareato o del nazareo. Nosotros podemos decir hoy en día que nosotros somos nazareos para Dios, es decir, nosotros somos escogidos, somos consagrados para Dios. Entonces, no se olvide de eso, hermano, porque lo que pasa es que usted no puede ser solamente nazareo cuando viene al culto y afuera se convierte en mundano o en el diablo o se convierte en lobo, no, sino que si es aquí, es afuera. Esa es la separación que nosotros tenemos que hacer. Entonces, el voto del nazareo es separarse para consagrarse a Dios. Bien, entonces vamos a ver cuáles eran las prohibiciones que tenía. Entonces, vamos al verso, dice, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, ya que puede hacerle un hombre o una mujer, varón o varona, que se apartase haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Jehová es el nombre antiguo de Dios, o Yahvé, o Yah, o él, o el yo soy. Esa persona es separada o consagrada. Eso quiere decir nazareo, separado o consagrado. Puede ser una persona o cosa. Se abstendrá de. Entonces, aquí nos va a dar tres cosas por las cuales que prohíbe. 1, se abstendrá de vino y de sidra. El vino, pues, es el producto de la vitivinícola, de las uvas que se fermentan y produce el vino, solamente de la uva. También la sidra es la fermentación alcohólica de cualquier fruta o cualquier cáscara que tenga dulce, y entonces se convierte ese azúcar en alcohol y entonces causa embriaguez. Dice, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Es decir, prohibida las uvas.
porque de ahí eso era lo que se hacía antiguamente, con eso se alegraba el corazón el ser humano antiguamente. Hoy en día, si usted quiere ser nazareo, entonces quedan prohibidas las uvas, la cerveza, las drogas blanditas, duritas, espumosas, y de toda clase de humo, todas las clases de drogas que puedan existir. ¿Esto por qué? Porque nosotros manejamos cosas de Dios. En nuestras manos está el servicio de las cosas de Dios, y tenemos que tener el juicio siempre justo. No podemos embriagarnos de alguna forma. Entonces, lo primero que dice el Señor es abstenerse de todo producto de la uva y mucho menos alcoholizado. Entonces se necesita ser sobrio para poder juzgar. Nosotros, los que servimos al Señor, los que estamos en el Señor, debemos saber que por el vino han caído muchas personas. Y hoy en día muchas personas alcoholizadas o drogadas las han obligado a muchas cosas. ¿Cuántos reyes han caído? ¿Cuántos hombres han caído en trampas? ¿Cuántas mujeres también? ¿Cuántos jóvenes se reúnen y violan a una compañera de salón de clases? ¿Cuántos negocios malos se han hecho? ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas personas que por salir a buscar el licor lo roban y pierden la vida? Nosotros tenemos que estar sobrios porque administramos cosas de Dios. Administramos la profecía, administramos la palabra, administramos la visión, la interpretación de sueños, la interpretación de las visiones, también la doctrina del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que andar siempre sobrios. O sea, si usted quiere conocer a Dios, ande sobrio, para que no diga que fue una visión o algo que le dio lo enajenó a usted o que lo dejó tonto por un poco de tiempo, sino que usted en su sano juicio pueda conocer ese Dios verdadero. Dios quiere, y Dios es el verdadero reposo al cansancio, el verdadero alivio al enfermo. No necesita estar aliviándose con drogas. Hoy en día dicen, no, vamos a hacer drogas medicinales, y ya todo el mundo dice, no, eso es bueno, todo es bueno. Pero es pasajero, pero es malo. ¿Cuántos hay enfermos del hígado, de los pulmones, de los riñones, del aparato respiratorio por causa de esos abusos? Bueno, si usted quiere ser terrenal, pues puede servirle a las cosas, embriagarse, vivir embriagado. Hay muchas personas que tienen que estar embriagados a toda hora para poder medio funcionar. Digo medio funcionar porque ¿cómo puede uno estar enajenado, embrutecido por cualquier otra cosa? Y es muy triste la vida de ese ser humano que necesite de un impulso para poder realizar la vida cotidiana. Bueno, no conozco ningún cristiano que haya sido, o algún discípulo que haya sido ebrio en el Antiguo Testamento, ninguno que haya tenido nombre. Y nosotros con el bautismo somos inscritos en el libro de la vida. Claro, nos pueden borrar de allí. Bueno, el nazareo debe ser perfecto, debe ser como el Señor Jesucristo. Él es el perfecto nazareo que ha habido en la tierra. Él se niega a sí mismo a ir inclusive a la cruz. En Proverbios 21, en Proverbios 20, verso 1. ¿Cómo? Estamos hablando del verso 3 sobre la prohibición del vino y de las uvas. Sí, pero vamos por parte, vamos a abrir. Entonces, ahorita estamos explicando solamente el verso que habla sobre la prohibición de embriagarse. En Proverbios 21. Entonces vamos por partes. En Proverbios 21 dice, el vino escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra, no es sabio. Entonces, el que se dedica a embriagarse no es sabio, pero el que se dedica a buscar las leyes de Dios es sabio. Nos dice en Salmo 119, 98 clarito. Entonces, yo quiero ser sabio, entonces me dedico a estudiar las leyes de Dios. No quiero ser sabio, entonces busco la sidra o el vino.
El vino escarnecedor, la sidra alborotadora. ¿Y qué es escarnecedor? Escarnecedor es el nombre de la persona que actúa en la insolencia de su ignorancia. Esa es la persona escarnecedora. Escarnecedora no es el que dice mal de otra persona, mal entendiéramos eso, que lo escarnece diciéndole, torpe, ignorante. No, es la persona que actúa en la ignorancia, en la presunción de su ignorancia. Bien, volvamos entonces, la sidra ha hecho perder a muchos, ha hecho perder a grandes hombres como Sansón, que está también dentro de lo que vamos a estudiar. Volvemos a Números capítulo 6, verso 4. Número 6, verso 4. Bien, entonces estamos en el verso 3 que habla sobre las uvas frescas y entonces si usted se llama cristiano, quiere pertenecer al cuerpo de Cristo, quiere ser espiritual, quiere conocer a Dios, entonces lo primero que tiene que hacer es mantenerse sobrio, sano, mantenerse en los mandamientos, porque sí es lo que usted necesita ser sabio y la sabiduría está en los mandamientos de Dios, pero no en los mandamientos de Dios, la sabiduría es que usted los aplique, porque ¿de qué sirve que estén aquí o que estén aquí si yo cuando lo tengo que hacer hago es lo que a mí me parece, lo que a mí me suena y dejo los mandamientos a un lado? Ahí estoy despreciando, estoy diciendo, usted Dios manda eso, pero yo mando esto. Entonces ahí es donde no hay una conversión de un cristiano. El cristiano converso, el que dice, a Dios no le gusta esto, yo no lo voy a hacer, perdóname, pero no. Pero el cristiano inconverso puede llorar, puede arrodillarse y hacer todo lo que quiera, pero si afuera vuelve y comete el pecado o los tiene en la mente y hace lo contrario de que Dios le manda, está actuando en la soberbia y solamente sobre esa persona pesa un juicio de castigo. Bueno, ¿qué votos puede hacer uno al Señor? Hoy en día nosotros hacemos votos de ayuno, hacemos ayuno, los ayunos en esta iglesia el Señor nos manda de 24 horas, hacemos, eso es separarse, dedicarse a Dios. Los viernes por la noche usualmente vivíamos según lo que nos mandaba la carne. Hoy en día buscamos al Señor, la mayoría de viernes estamos haciendo veladas, la velada es orar las 12 horas o 10 horas, 8 horas, de 8 de la noche a 5 de la mañana. Esa es la velada. También hemos hecho vigilias continuas. La vigilia se hace por 3 horas como estaba determinado en la antigüedad. Es decir, nosotros empezamos a dejar la vida carnal y empezamos a ver a hacer vida espiritual y empezamos a conocer a Dios. Empezamos a ser diferentes y empezamos ya a pesar las cosas de Dios y las cosas terrenales. Bien, verso 4. Entonces la segunda prohibición, la primera prohibición era el vino. El verso 4 dice, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo no comerá. Verso 5. Todo el tiempo, o sea, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, o sea, su separación. Será santo, dejará crecer su cabello. En la antigüedad, esa era la norma para esa época. Entonces, una de las prohibiciones, no tomar nada de lo que fuera producto de la uva. En segundo lugar, era dejarse crecer el cabello. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que el varón que tenga el cabello largo, eso es vergonzoso. No es la forma en que un cristiano vive. Nosotros, los varones, debemos andar con el cabello corto y las varonas con su cabello largo. Si es al contrario, pues no es la forma en que Dios nos hizo, no le gusta a Él que vivamos así. No cortarse el cabello, entonces era un testimonio de que estaba haciendo nazareato, o sea, que estaba consagrando su cuerpo a Dios. O sea, que usted veía una persona en esos tiempos con el cabello largo, decía, nazareato. Nosotros hoy en día vemos a alguien de cabello largo y mejor nos quitamos porque creo que nos vamos a meter en un problema. Usted ve a alguien con cabello largo en la calle y a usted se quita, un varón con cabello, o ve una varona con el cabello cortico, botas militares, chaqueta negra, usted se quita porque uno dice, pero entonces, ¿por qué las mujeres con el cabello corto? Porque no están en Dios, no están buscando sus mandamientos, es decir, se volvieron negligentes, se volvieron necios ante la ley, porque como estas leyes las estableció el Señor desde el comienzo, el Señor quiere vernos así, como usted quiere ver a su hijo grande, como usted quiere ver a su hijo obediente,
Dios también nos quiere ver así porque somos hijos de Dios. Bueno, tener el cabello largo era símbolo de poder y vitalidad en esa época. Cortarse el cabello en esa época era un símbolo de duelo y de dolor. Eh, en, en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 14, nos habla que para el varón es deshonroso dejarse crecer el cabello. Abramos nuestra Biblia de Primera de Corintios 11, 14 y luego volvemos a número 6 para mirar la tercera prohibición. Primera de Corintios 11, 14. Primera de Corintios 11, 14 dice el atavío de las mujeres. Pueden leerlo, hermanitas, también, con paciencia, con amor, y pueden mirar cómo es que a Dios le gusta que sea, pero en este caso yo estoy explicando sobre el varón y cómo es deshonroso al varón dejarse crecer el cabello. Verso 14, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Como la mujer, con el cabello cortico se ve muy fea. Y entonces el apóstol Pablo dice, pero si no le gusta verse con el cabello cortico, entonces quédese calva. Y entonces si con el cabello corto se ve fea, pues calva se va a ver peor de fea. Bien. El obedecer a Dios de cortarnos el cabello es una autoanulación del yo mismo, del ego, del yo. Y permitir que Dios, esa es una ley que Dios dio y que en la antigüedad era símbolo que estaba de Nazareo. Hoy en día, aquí en 1 Corintios 11, 14 nos dice cómo debe andar la mujer en su apariencia física. Usted como cristiano, hermano, por su forma de vestir y de hablar, está diciendo quién es. Pero no solamente es porque las mujeres tengan el cabello largo y falda. Lo que pasa es que hay una trascendencia espiritual de ello. Por ejemplo, cuando la varona viene a la iglesia en pantalones y viene sin velo, difícilmente recibe el Espíritu Santo. Cuando la varona viene en falda larga, recibe más fácil la bendición. Y démonos cuenta que las varonas con falda larga afuera, uno dice es una evangélica, es lo que dice la gente. Pero es también el vestido interno el que manda. Entonces, nosotros, si internamente nos cambiamos, vamos a entender las cosas de Dios. Entonces, aquí volvemos al nazareo. En el Antiguo Testamento, el nazareo era la persona que se decía que estaba dedicada a Dios. Hoy en día, ¿quién es el nazareo? Hoy en día no se llama nazareo, somos los cristianos y las cristianas. Porque acuérdense que en la norma decía, el varón o la varona que quiera consagrarse a Dios. Y hoy en día en la iglesia cristiana también, el varón o la varona que quiera consagrarse a Dios debe vivir como Dios le gusta que viva. A mí no me gustaría que mi hija llegara con el calva y con un tabaco en la boca y con anillos, con un bate en la mano. No me gustaría. Me gustaría que ella llegara delicada, hablando como varona, viviendo como una varona, o mis hijos con el cabello largo y bueno, en fin, son gustos. Bueno, los principios de Dios son amor, santidad y soberanía. Sobre todo, el amor es el que tenemos que profesar nosotros. Lo contrario a la santidad es el pecado, rebeldía. Pero entonces Dios es santidad, santidad a Jehová. La soberanía de Dios es que debemos obedecer a todo lo que nos mande. Mire, parece una cosa, pero ¿qué importa que tenga el cabello largo o corto? Pero Dios es soberano. En la casa, el que manda, da la orden y ya. Y esa es la soberanía. Bueno, vamos al verso 6 y 7. Bueno, el cristiano o el nazareo, al menguar la carne, al disminuir el yo, hace crecer lo espiritual. Cuando es un peso que nosotros tenemos, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando nuestro cuerpo deja de mandar y empieza el espíritu a gobernar, entonces somos más espirituales. Y esa es la tarea que nosotros debemos tener. Bueno, acuérdese de esta muletilla o de cómo empiezan los versos. En todo tiempo, precisamente por eso. En todo todo el tiempo del voto, todo el tiempo del cristiano, aquí en su casa, en el bus, en su trabajo, en todo lado, usted tiene que estar consagrado a Dios.
Luego, las conversaciones que tenemos con los compañeros de trabajo, con los amigos, con todo, tienen que ser también de calidad de lo que hablamos. No solamente el vestido, sino también lo que hablamos. Hablando cosas sensatas, no cosas necias. La mayoría de las conversaciones de un día de uno son necedades. Dense cuenta de verdad que uno habla muchísimas bobadas. Digo, cosas sin peso. Todo el tiempo esa persona debe estar santificándose a Dios. Bien, en el verso 6 y 7, entonces dice, todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta. Entonces en el primero, en el primero de la prohibición del vino es estar siempre sobrios. En el segundo, dejarse que sea es deshonroso. Y hoy en día para el cristiano es deshonroso. Muy pocos en el trabajo dicen yo soy cristiano. Muy pocos en el barrio se sabe que son cristianos. Qué bonito sería que usted lo conociera por ser cristiano. Allá donde el cristiano. Necesito un consejo, vaya donde el cristiano. Tengo un problema, vaya donde el cristiano. Sería muy lindo. Pero nos colocamos nos da más pena con el mundo y entonces nos colocamos un disfraz para que el mundo nos vea iguales a ellos. Entonces no se sienta la diferencia. En cambio de decir nosotros vivimos así porque así le agrada al Dios. Así lo mandó y así está escrito. Bien, en todo tiempo en todo tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Entonces, ¿qué es un muerto? ¿Quién es un muerto? ¿Usted cuándo sabe que alguien no está muerto? Alguien está muerto. Cuando no tiene espíritu de vida, cuando no se mueve ni nada. Entonces dice, lo que no tiene el espíritu de Dios está muerto. Por eso el Señor Jesucristo decía, dejad que los muertos entierren a los muertos. Un muerto que ya no se podía mover, estaba siendo sepultado por otros que se movían, pero estaban lejos de la presencia de Dios, no tenían el espíritu de Dios, no eran conocidos por Dios. Y entonces nosotros debemos dejarnos de contaminar con los muertos, buscar más bien a los espirituales, buscar a los hermanos de la iglesia, hablar con ellos, porque si uno se va entre los muertos se está contaminando. Eso es lo que significa allí, no era simplemente tocar a un animalito muerto o una persona muerta. Y es tan delicado esto, dice, que el que no es de Dios, aunque sea su padre o su madre, abajo en el verso 7, 8 dice, si alguno muere súbitamente, ¿qué verso 6, 7, 8? 7. Bueno, dice, en todo tiempo será, bueno, en la ley dice que no puede tocar ni al familiar ni nada porque quedaría contaminado. Recuerden eso que no podía continuar. No podía tocarlo así fuera su madre, ni su padre, ni su hermano. Si su padre, su hermano, su familiar está muerto, no tiene a Dios, no se acerque a él porque no va a tener vida. Más bien usted que es vida, dele vida a ese muerto, de no acercarse a muerto. Dice, no se acercará a persona muerta. Y el Señor Jesucristo dice que es persona muerta. En el Nuevo Testamento nos dice, no es el que no tiene vida y que no puede respirar y comer, porque hay mucha gente afuera que está bailando, comiendo, tomando, fornicando, haciendo hijos que están muertos, porque no conocen a Dios. Y el Señor dice, no se acerca a persona muerta. Y generalmente nuestros mejores amigos son muy muertos, momias ya de los muertos. Vamos a Miqueas capítulo 6, verso 8. Miqueas, un profeta menor. ¿Miqueas qué, perdón? Miqueas capítulo 6, verso 8. El Señor Jesucristo decía, si tu brazo te es ocasión de pecar, quítalo y bótalo de ti, porque te es necesario entrar sin un brazo al reino de los cielos, que todo tu cuerpo sea echado a la Gehenna o al infierno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo de ti, porque es mejor te es entrar con un solo ojo en el reino de los cielos y no con los dos ojos ser echado al infierno o Gehenna. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque a veces está hablando de personas, de nuestros amigos, porque si no, yo ya estaría sin ojos, sin manos, sin pies. ¿Cuántos estarían por ahí andando sin manos, sin pies por las calles? Miqueas 6:8.
¿Qué es lo que pide Dios? Aparte de estas cosas externas. Dios pide lo interno, Dios pide su corazón. Dios quiere todo de usted y todo de usted es su corazón. La vestidura suya, bueno, que el mundo dice que el hábito no hace al monje, pero nosotros nos engañamos. Vemos muchísima gente vestida de ropa y muy elegantemente vestida y son como animales con ropa. Y también vemos gente muy humilde que son de un gran corazón. Miqueas 6:8 dice, ¿qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. ¿Qué es la justicia? No hacer a los demás lo que no quieras que hagan contigo. Y amar misericordia, porque Dios es misericordioso. Y humillarte ante tu Dios. ¿Y qué es humillarse ante Dios? Obedecerle. Humillarse ante Dios no es otra cosa sino obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Eso es lo que nos manda en Miqueas 6:8. Bien, continuamos. Entonces, la humillación que quiere Dios de nosotros es que nosotros no nos contaminemos más, que nosotros seamos diferentes, que nosotros seamos luz para las naciones. En Levítico 11:44 nos habla sobre la santidad. Génesis, Éxodo, Levítico 11:44. Levítico 11:44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Está dando el nombre santo de él, el yo soy. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con hasta ahí, no contaminéis vuestras personas, un mandato de Dios. Dice el Señor, yo soy santo. Y si usted se dice cristiano, tiene que ser santo. Y si no, usted se está engañando, no me importa la religión que usted tenga. Si usted se llama cristiano, debe ser santo. Pero si está violando estos votos y de las cosas que hemos estado hablando, si no hay justicia en usted, no hay misericordia, no hay amor de ningún modo, entonces usted no es de Dios. No se engañe, porque Dios es santo. ¿Cuántas personas se engañan en las iglesias que van a una iglesia un domingo, reciben la enseñanza, lloran, ayunan y por fuera siguen siendo lo mismo, siguen con el corazón endurecido? No se engañe, hermano o hermana, porque su merced va para el infierno, su merced está engañándose. Tiene que cambiar, tiene que darse esa conversión. Usted no se ha convertido de verdad, aunque llore, aunque ayune, aunque vele, aunque se corte el cabello o se lo deje largo, aunque se ponga velo o falda o lo que sea. Si usted no ha convertido ese corazón, va para el infierno, hermanito o hermanita, como sea. Tiene que cambiar, tiene que santificarse porque Dios es santo. Y si no, no puede decir Padre mío, no puede decir soy hijo de la luz, no puede ser hijo de Dios, porque Dios no puede ser tinieblas y luz al mismo tiempo. Arrepiéntase, obedézcale a Dios, conságrese a Dios y viva una vida como de calidad. Y si no, hermano, lo que nos espera es la Gehenna, el infierno que existe. Primera de Juan 1:9. Antes del Apocalipsis, primera de Juan, San Juan, capítulo 1, verso 9. Dice, Dios es luz. Y nosotros somos luz si obedecemos a Dios. Somos luz y nos humillamos a Dios. De resto, no. Si usted no se humilla a Dios, nos humillamos a los jefes, nos humillamos a los amigos. Cuando nos dicen, haga esto, haga aquello, y nosotros nos humillamos y a pesar de todo lo hacemos. Pero ante Dios no lo hacemos. Dios nos manda que leamos las escrituras, hermano. Y aquí que está la sabiduría, aquí está la salvación, hermanos, en la obediencia y en el temor de Dios. San Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Entonces, hermanitos, primera de Juan 1:9. Primera carta de Juan está antes de Apocalipsis. No el Evangelio de San Juan, sino la primera carta de Juan. 1:9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestro pecado, primera de San Juan, está después de segunda de Pedro. 1:9. Mis hermanos tienen una Biblia chiviada.
Primera de Juan 1:9. ¿Sí? Ahora sí, hermanos, ojo con las Biblias, cumplen la Reina Valera de 1960 y no pasa lo que pasó hoy. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay hombre que no peque. Yo, hermano, peco, yo tengo errores, tengo fallas, pero todos los días cambio y le pido a mi Señor perdón de mis pecados, de mis fallas, porque Él es fiel. Pero no puedo seguir así en esa bola de perdón, perdón, pecado, perdón, pecado, perdón, pecado. No estoy haciendo nada, no estoy creciendo espiritualmente. Me toca frenar ya el pecado para empezar a crecer espiritualmente. Pero tenemos que confesar los pecados. Coger el corazón y ponerlo sobre una mesa y botar todo lo que tengo en el corazón y botar lo que no me sirve y dejarlo limpio y decirle, Señor, yo pequé en esto. Hacer un ayuno y arrepentirse de corazón y dejar de pecar, porque el problema es que vuelve a lo mismo, vuelve el perro al vómito, vuelve la marrana a revolcarse en el barro. Entonces, ¿de qué le sirve? Solamente está engrosando la cuenta para el día del castigo. Entonces, aquí Primera de Juan nos dice, confiese su pecado porque Dios es fiel y nos quiere perdonar, pero confesar y cambiando, no confesar pecando. Un sistema va haciendo una bola grandísima y lo único que le espera es el castigo eterno. Amós capítulo 2, verso 11. Hay pecados que son ocultos, hay pecados que uno dice, no, eso no es pecado. Yo todos los días digo mentiritas, pero eso no es pecado. Yo todos los días me robo 5,000 pesitos. Eso no es pecado. Robarse más de 5,000 millones, eso sí es pecado. ¿Qué, perdón? Amós capítulo 2. Amós está en los profetas menores. Está Amós, Joel, está desde Joel. Está después de Joel, perdón. Está Amós, capítulo 2, verso 11. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser nazarios como Jesucristo. Jesucristo aquí anduvo entre pecadores, entre prostitutas, entre gente, asesinos, en ladrones, fue crucificado, pero Él no cogió las costumbres de ellos, ni utilizó el mismo lenguaje, ni los imitó en nada. Ellos quisieron imitarlo. Nosotros andamos entre gente así, nosotros andamos afuera entre escorpiones, leones, tigres, elefantes, serpientes de toda la clase, víboras, pero no podemos parecernos a ellos, tenemos que parecernos a Cristo, no parecernos a la serpiente antigua, no parecernos a Satanás, sino reptar como Satanás, sino pararnos en nuestros pies y pensar como Cristo, tener la mente de Cristo, porque si andamos todavía como Satanás reptando en nuestros pecados, en la fornicación, en el adulterio, en todo lo que es pecado, que usted lo sabe que es, hermanos, es el símbolo estamos haciendo la imagen del mismo Satanás que repta, que come polvo. Nosotros ya estamos lejos del polvo, nosotros ya estamos lejos de esa maldición, porque Jesucristo nos llama sus hermanos. Y si somos hermanos de Jesucristo, somos hijos de la luz, porque Jesucristo es luz. Y si somos hijos de la luz, debemos andar como la luz. Nazareos, consagrados, separados, ungidos para Dios, en todo momento. Amós capítulo 2, verso 11, ¿sí? Dice la palabra, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos, escogidos, separados. ¿No es esto así? Dice Jehová Dios de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis, cállese, porque cada vez que usted profetiza, me toca el corazón. O sea, esta es una gente perversa, corrupta, que busca que el nazareo caiga, que busca que cuando usted llegue a una iglesia, lo primero que le dice, le lavaron el cerebro, los diezmos, no hay más, hasta ahí, no hay más que decir. Acepto, si lee esto y después de que lea esta palabra puede decir las mismas palabras. Acepto, si se unge, si se separa de su pecado y vive de acuerdo como Cristo vivió, pero cuando uno ya lee estas palabras, las redarguyen a uno de pecado y uno no puede.
dar pie atrás. Por eso hay que leer, hermano, para ser sabios, para levantarnos del polvo, no comer más polvo de la tierra, no estar más con los muertos, sino que ya vives, porque Cristo vive en ti. Si es que vive, porque si vive en su pecado, hermano, está muerto. Luego necesita que deje su pecado, se convierta de su pecado y comience una vida cristiana. Y si no, nos engaña, hermano, va para el infierno. No es un juego, no es una mentirita. Dígale al Señor que le muestre en sueños que usted quiere conocer el infierno. Y el Señor le va a poner un ascensor, o le va a poner un tobogán, o le va a poner un túnel, y su merced va a bajar allá en cuestión de segundos. Y entonces vas a ver que hay un infierno. El infierno existe, hermanos. Esa gente incita a los nazarios a romper ese voto, a romper el ayuno. ¿Usted qué va a trasnocharse allá? ¿Para qué va a una iglesia? Que eso es lo mismo. Claro, esas personas lo dicen porque no han vivido, no han probado a Dios, no conocen a Dios. Porque una vez conoce uno a Dios, dice, yo ya no vuelvo entre los muertos, yo allá no vuelvo, ni de fundas, por allá ni me arrimo. El nazareato es la separación o consagración a un camino, es crecer en el espíritu, es vivir como Cristo anduvo y menguar a la carne. Bueno, es importante pues tener unos modelos de nazareato. Entonces, una cosa, tenemos que resaltar que hay personas que vienen escogidas desde el cielo para ser nazareos, como en el caso de Sansón. Hay 4 nazareos importantes en la Biblia que podemos mirar cómo hicieron los votos: Sansón, Samuel, Juan Bautista y el Señor Jesucristo, y usted y yo. Si queremos, es disponer el corazón y seguir el camino del Señor Jesucristo. ¿Difícil? Sí, pero no imposible. ¿Angosto? Sí. Camina uno uno no sabe en qué momento se va a desbarrancar. Por eso uno se cuida, por eso uno ora, ayuna, vela, para no dejarse caer, porque mientras estemos hablando así fuertemente, debemos cuidarnos más, porque el abismo está en un segundito. Nosotros caminamos en una cuerda floja. No nos caemos por la misericordia del Señor Jesucristo, pero no nos soltamos, porque conocemos que si nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no caeremos. Por cierto, caminaremos con seguridad y llegaremos a ese lugar, a ese monte alto, y conoceremos a Dios, y entonces sí seremos llamados hijos de Dios. Bien, hermanitos, vamos a Sansón. Sansón quiere decir en español pequeño sol. Sansón fue un juez. Cuando el pueblo ya vivía, murió Josué, y el pueblo hacía lo que le parecía. No tenían el gobierno de Dios, no estaban humillados ante Dios. Ellos mandaban en su carne, hacían lo que les parecía. Ahí cuando usted lee Jueces dice, y el pueblo hacía lo que quería, lo que les parecía. Y a Dios no se le escapa eso. Dios sabe cuando usted está actuando mal y le cae, y le cobra. Porque no hay que hacer el pacto. Usted hizo un pacto con Dios y le va a cobrar todo, centavo por centavo. Usted no puede quedarle a Dios debiendo nada, porque es un excelente cobrado. En Jueces, todo el mundo hacía lo que quería, y entonces el Espíritu Santo tomaba a algunas personas que se volvieron, eran jueces no como nosotros lo pensamos, sino eran caudillos que mataban a los enemigos del pueblo de Israel. En ellos tenemos a Sansón, fue una persona nazaria. Veamos a ver. Jueces 13:7. Jueces está después de Josué. Moisés deja de dirigir al pueblo, una excelente dirección. Salvador en su momento. Viene Josué, sucesor de Moisés. Josué no dejó a nadie, y por eso el pueblo hacía lo que quiera. No había un líder, todos hacían lo que les parecía, como hoy en día en las iglesias hacen lo que les parece. Pero el Espíritu Santo, cuando está en las iglesias, las unifica. Bien, en Jueces, capítulo 13, verso 7, dice, va a tratar de ser lo más resumido, pero los invito a que lean este libro de Jueces, porque es la vida que estamos viviendo hoy en día. Es como si fuera un periódico hoy. Si usted leyó el periódico de hoy, lea Jueces y es como si estuviera leyendo el mismo problema de los seres humanos. Jueces 13:7 dice, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Sansón venía escogido desde el cielo, y le dijeron a la mamá,
Ojo, usted tiene que cuidarse, no tomar sidra. ¿La mamá obedeció o no obedeció? Sí obedeció. Y nació ese niño tan lindo que se llamaba Pequeño Sol. ¿Cuál fue el problema de ese niño? Que creció y rompió las leyes del nazareato, que eran no tomar vino, no raparse la cabeza y no tocar cosa muerta. Sansón vivía embriagado la mayor parte del tiempo. El cabello se lo mandó cortar de un amante que consiguió de un pueblo de los filisteos enemigos. Hoy en día el diablo representa a los filisteos y Sansón es usted. Pero su poder no está en el cabello, su poder está en la obediencia a Cristo. Y se revolvió con los muertos, salió del pueblo santo de Israel y se confundió con los filisteos allá. Entonces violó las leyes del nazareato, las que leímos en número 6, del 1 al 6. Y en esas condiciones, él perdió todo. Los enemigos lo tomaron de burla, lo cogieron de juego, lo pusieron como un burrito a dar vueltas allá en un molino grande que era una piedra circular sobre otra piedra circular donde echaban granos, y cuando la piedra botaba el molino ponían un caballo que diera vueltas y recogían lo molido allá. Pusieron a Sansón a ese oficio. Humillante, degradante ante los enemigos del pueblo de Dios, ante los enemigos de Dios, ante los muertos. Aparte de eso, le sacaron los ojos. Hermano, si usted no busca de Dios, ya está ciego. El enemigo le sacó los ojos. Pídale a Dios que le dé ojos. Pídale a Dios que le quite las vendas antes de que lo cojan de juguete del enemigo. Y antes de que usted quede ciego y no encuentre el camino. Pero Sansón allí en esa humillación oró y le dijo a un joven: acérqueme a las columnas. Él se acercó a las columnas y las últimas palabras que dijo Sansón en esta tierra fueron: muera yo con los filisteos, muera yo con los muertos, muera yo con los que no tienen Dios. ¿Quiere, hermano, usted morir con los muertos? ¿O está usted muerto? Revuelto entre los muertos, levántese de ahí, lávese, porque un cementerio ya es cosa inmunda, y lo que hay dentro de los cementerios, eso sí que es requete inmundo. Levántese, lávese. Acuérdese del pacto que usted hizo con Dios, y si no ha hecho, lo invito a que haga un pacto con Dios. Benditos mis hermanos que van a tomar el paso, que van a lavarse para tener acceso, para querer ser nazarios, ser escogidos, ungidos de Dios y vivir el camino de Cristo. Y que el Señor los mantenga siempre en esa santidad y en ese gozo. Bien, entonces aquí en Jueces 13:7, Dios lo mandó para ese oficio. Sansón era el libertador de ese tiempo, era el que iba a ocupar el puesto de Moisés, de Jesucristo en ese momento, pero él falló. Y hoy en día usted y yo tenemos esa función. Nosotros somos luz para las naciones. Y si no brillamos nosotros, entonces ¿quién va a brillar? ¿Dónde está el pueblo cristiano? ¿Dónde? Y si está en alguna parte, avísenme, yo me voy para allá. Pero por lo pronto lo estoy buscando acá. Porque Dios está buscando ese pueblo, está buscando personas obedientes. Pero no ha encontrado en las iglesias, la gente se anima por un tiempo, pero luego caen otra vez, vuelven, quieren volver a los muertos, quieren volver al vómito, quieren volver a revolcarse. Sansón era un libertador del yugo. Mientras mantuvo el voto, fue victorioso. Mientras le obedeció a Dios. Y mientras usted le obedezca a Dios, va a estar victorioso. Fue un hombre grande ante Dios mientras estuvo con el Señor. Lo ligaron con lazos de hombres y él los rompió todos. Y él se puso a jugar con Dios, se puso a jugar con el pecado. Y entonces él era muy orgulloso de algo que no era de él, que Dios le había dado. Y Dios también se cansó y le quitó el espíritu. Y cuando le quitó el espíritu, Sansón quedó humillado y se dio cuenta de lo que era. Solamente polvo. Su fuerza no residía en el cabello, sino en la consagración a Dios. Y su fuerza, hermano cristiano, si usted dejó el cristianismo y volvió otra vez a los muertos, ¿por qué perdió su fuerza? Porque usted dejó la comunión con Dios, dejó la consagración que tenía Dios. Conságrese hoy en día, hermano, no está, mientras usted esté vivo, tiene oportunidad. Porque el salmista David decía, mientras esté vivo, puedo alabar a Dios, porque pues, después de que se muera, ¿usted qué sabe si puede alabar a Dios? Además decía, más vale perro vivo que león muerto.
Y hoy en día nosotros, mire, cogimos ejemplos de él. La primero que leímos después de la lectura principal, pues leímos sobre el Salmo 119. Bueno, entre más tenía el cabello largo, era más consagrado a Dios. Entre más usted se humilla a Dios, más santo es, más consagrado a Dios es. Pero no necesitamos dejarnos crecer el cabello, hermano. Necesitamos obedecerle a Dios. No robar, no matar, no mentir. Bendito será en el campo y bendito en la ciudad. Pero si quiebra esos mandamientos, entonces no tiene sabiduría y entonces te vienen más bien las maldiciones por la desobediencia. Cuando usted pierde la consagración, pierde la fuerza. Cuando usted pierde la consagración a Dios, va al mundo otra vez, cae otra vez en el pecado, otra vez se le arrodilla al pecado, otra vez el pecado se burla de usted y lo pone a dar vueltas como un burrito. Y usted no se da cuenta. Usted dice, no, yo estoy vivo porque tomo, como, embarazo mujeres, estoy, boto niños a esta tierra. Estoy muy vivo, sí, pero condenado. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar la vida, la tierra si pierde la vida eterna? Bien, Dios siempre escucha todas las oraciones. Esta historia de Sansón, él oró, Dios escuchó la oración y Dios no despreció su oración, la respondió y permitió que muriera. Bien, vamos a otro Nazareo. Primera de Samuel. Esa es una historia muy hermosa también que los invito para que la lean, hermanos. Primera de Samuel es lo que debería hacer toda varona y todo varón, todo matrimonio debería, que está pensando en hijos, hacer eso. Y los que tienen hijos pequeñitos, hacerlo también. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 11. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 11. Entonces, este varón, grande ante los ojos del Señor, fue juez, fue profeta, juez, profeta y sacerdote, sin ser de la tribu de Leví. Vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 11 dice, e hizo voto, la mamá de Samuel era una varona que era estéril, no podía tener hijos. Y ella estaba humillada por la otra esposa del profeta, de su esposo. Él tenía, y la humillaba cada rato. Entonces ella iba a la iglesia, iba a orar al templo, a pedirle al Señor que le quitara esa afrenta, esa vergüenza. Y en el verso 11, pues Dios le contesta y dice, e hizo voto diciendo, o sea, ella hizo una promesa a Dios y le dijo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, se humilló, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Mire la exigencia, pedirle a Dios uno, el género. Ella no exigía quedar embarazada, decía quedar embarazada, pero con un varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Qué ejemplo tan hermoso de un voto. Y no pasará navaja sobre su cabeza, o sea, lo volverá nazareo. Nació el hijito, llegó el tiempo del destete y ella cogió su niño en el momento más hermoso, cuando los niños empiezan a hablar, cuando los niños empiezan a hacer travesuras, cuando lo reconocen a uno, cuando le dan los abrazos más grandes, la mamá va y lo entrega porque ella cumplió su voto a Dios. Dolió, sí, pero ella cumplió su palabra. Yo le pregunto, ¿usted ha cumplido la palabra que le ha hecho a Dios? Si no lo ha hecho, cúmplala, está vivo, puede. Este varón ya no era de Dios que lo mandaba, sino fue de una varona que le pidió a Dios para convertirlo a Dios. Y mire qué grandes títulos tuvo este varón: juez, sacerdote y profeta. Gran profeta, ungió a David. Samuel fue un gran hombre de Dios. ¿Usted no quiere ser un gran hombre de Dios? Conságrese. Conságrese y Dios lo va a poner muy en alto. Pero desobedezca a Dios y lo va a poner muy abajo. Y le va a dar peso para que baje más rápido por aquel tobogán, por ese ascensor, por ese hueco, por ese abismo. Y estamos vivos, tenemos oportunidad. Finalmente, seguimos del 11 al verso 16, dice, sigue el verso 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, allí estaba observándolo Elí, un sacerdote de la época. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía.
y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Mire, ella ya se había conservado y estaba separada del mundo. Hoy en día a alguien le dan una mala noticia y lo primero que hace es irse a tomar con los amigos. En vez de ir a la iglesia a pedirle al Señor que le dé un mejor empleo, se va a tomar, a pedir consejo en donde no es. Verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Bueno, verso 15, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que derramo mi alma delante de Jehová. ¿Usted ha derramado su alma delante de Jehová? ¿Así, con dolor de verdad? ¿O hay puras lágrimas de cocodrilo? Lloró ahí en el piso y luego se fue y le tienen miedo a Dios, le tienen temor a Dios, pero no le tienen temor al pecado. Al pecado lo abrazan, lo guardan, lo tienen debajo de su cama, lo cubren, lo tapan. Y Dios quita esas cobijas y dice, mire, eso es lo que tiene usted. A nosotros los hijos de Dios nos muestra. Para que nosotros nos avergoncemos y nos retiremos de esa inmundicia. Cuando nosotros tenemos pecado, hermano, es como si tuviéramos popó debajo de las cobijas. Una cosa horrible, asquerosa. Ya es hora de que saque ese pecado, hermano, y haga una vida santa en el Señor. Verso 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. El Señor le contesta, tiene este varón, lo entrega y es un gran varón en la casa del Señor. Bien, ahora vamos a ver los otros dos nazareos, que son Juan Bautista y el Señor Jesucristo. Entonces, en Lucas capítulo 1, con este empezamos hoy la lectura. En Lucas capítulo 1, verso 11 al 16. Este no fue pedido como Ana, que pidió a Samuel, lo pidió consagrar a su hijo antes de nacer, y Dios le concedió un hijo. Aquí otra vez son enviados de Dios. Y usted es enviado de Dios, hermano, aunque usted no lo crea. Aunque usted se mire en el espejo y diga, pero yo no puede ser. Yo tan bajito, yo tan negrito, yo tan mal, no, yo no puedo ser. Pues para usted sí es, porque Dios no se equivoca. Y si está escuchando esta grabación, hermano, o esta enseñanza, debe saber que Dios lo escogió a usted y usted no está equivocado, Dios. Aunque usted no lo crea ante sus ojos, usted sea mínimo ante Dios, para usted vale muchísimo ante Dios. Bien, en el verso Lucas 1:11 dice, 1:11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y la llamarás, y llamarás su nombre Juan. Juan es como de Jesús, Yohanan en hebreo. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Elías le pidió a Dios y Dios le recompensó con un gran hombre de la época que estaba preparando a nosotros el camino de la conversión para perdón de pecados. Y entonces aquí dice que él no beberá ni vino, ni sidra, ni vino. Recordemos que nos habla que Juan Bautista vivía a las orillas del Jordán y comía langostas y vestía piel de camello y tenía el cabello largo. Yo creo que si Elías nos hablara hoy en día, nosotros no lo escucharíamos, nomás de verlo lo miraríamos de lejos. Por lo tanto, no mire quién les habla, sino miren qué mensaje les está llevando. Porque el hombre se engaña. No miren la carne, sino miren el contenido de la enseñanza. Y será lleno del Espíritu Santo. Verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan del Señor Dios, al Señor Dios de ellos. Bien, ahora continuando en el verso 30 y 31, de cómo el Señor habla de la venida del Nazareo, el Señor Jesucristo. Verso 30.
Y 31. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y le llamarás por nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Se cumplía allí la promesa que había escrito en Isaías 9:7. Verso 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ese trono, ese pacto que hizo con David, que no faltaría rey. En toda la eternidad, el Señor Jesucristo se sienta en ese trono, aquí en la tierra y en el cielo, porque Dios, Señor Jesucristo, manda en el cielo, manda en la tierra y manda en el infierno, en el averno, en el Hades, en las regiones debajo de la tierra. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará un trono de David su padre. Verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Le estaba anunciando la promesa que le habían hecho a David, el pacto con David. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pero por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, hermano, pidamos que el Espíritu Santo no venga sobre nosotros, esté en nosotros, esté en nuestro corazón, y que Dios nos cubra con su sombra. Y mientras nosotros estemos en oración, mientras nosotros estemos en unción con Dios, que estemos nazareos o estemos apartados del mundo, del pecado, de la muerte, de nuestra propia carne, entonces estamos bajo la sombra de Dios y vamos a ver la gloria de Dios, y entonces sí somos hijos de Dios, y vamos a ver cosas espirituales, y vamos a agradar a Dios espiritualmente. Porque si por cosas materiales agradáramos a Dios, entonces Caín estaría vivo. Pero Dios no mira lo material, Dios mira el corazón de las personas, lo espiritual, cómo se consagra usted a Dios, cómo realmente le sirve. Y no sea sinvergüenza, no diga es que yo no puedo, es que se puede, lo que pasa es que no quiere, ama el pecado, duerme con el pecado. Le teme a Dios, pero ama el pecado. Nosotros deberíamos temer al pecado y amar a Dios para tener resultados. Seguimos. Y vamos en el verso 35. Bueno, seguimos. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, más que Nazario, vea, Hijo de Dios. Y nosotros cuando vamos al bautismo y nos convertimos a Dios en cualquier momento, somos hijos de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y está en el 6º mes para ella, 6º mes de embarazo, la que se llamaban estéril. Usted antes llamaban estéril, lo llamaban muerto, pero cuando tenga el Espíritu Santo ya no será Caín, ya será hijo de Dios, hijo de la luz, hermano del Señor Jesucristo. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Sí ve? Usted podrá decir, yo no puedo, pero Dios dice, usted no puede, pero con mi fuerza yo sí. Luego pedir esa fuerza de Dios, pero tenemos que separarnos, consagrarnos, hermano, porque esa fuerza no nos va a llegar así como así. Todo en el Señor vale, todo cuesta. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, digamos lo mismo, Señor, hágase en mí, de acuerdo como está escrito aquí. O mejor, yo quiero hacer como está aquí, pero ayúdeme porque en mi fuerza yo no puedo. Deme su espíritu, que con su espíritu yo sí puedo. Bien, hermanitos, damos por terminada esta enseñanza. Lean sus Biblias porque yo sé que el Señor les va a mostrar más, hay más por conocer más. Esto que hicimos hoy es muy poquitico, una sombra, pero usted puede profundizar porque ahí está la vida eterna, hermanos. Cojan sus Biblias, hablan entre semanas, lean, el Señor tiene bendición para cada uno.